Leemos en la primera lectura de este día del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17, la narración de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor y la deportación a Babilonia de gran parte de la población. Estamos para que se ubique en el siglo 6 antes de Cristo. Antes se había producido la caída del norte a manos de los asirios y ahora le sucede lo mismo a Jerusalén. El pueblo liberado de la esclavitud de Egipto vuelve a convertirse en esclavo con todos sus tesoros y posesiones confiscadas. ¿Y Dios dónde está? ¿Para qué nos sacó de Egipto hace siglos y otra vez volvemos a ser esclavos? Es que se ha olvidado de su pueblo. ¿Hay lugar para la esperanza en medio de este desastre? Pero la experiencia del exilio, que es una maldición, leerlo así, imagínense que nos lleven toda Venezuela, todos nosotros deportados, no sé, a Rusia, a Estados Unidos, con un idioma diferente que no saben, una cosa, una maldición para todo este pueblo y para ti, para mí también, se va a convertir para Israel en una oportunidad para reflexionar, para leer lo sucedido y reconocer humildemente cómo se ha ido apartando de Dios el pueblo, devolver la mirada hacia Él e implorar su perdón y su misericordia y no culpar a Dios siempre de todo lo malo que sucede. Y tú en medio de nuestra situación desastrosa de país, y esto antes que llegara la pandemia, ¿te has dado cuenta tú también cómo te has ido apartando de Dios? Has visto que no solo el Dios verdadero es tu único Dios, sino que tienes otros dioses, como el dinero, la familia, la salud, el trabajo, etcétera. El momento más duro para Israel, pero mejor, hablemos de nosotros mismos. El momento más duro para nosotros se nos puede convertir, como se convirtió para el pueblo de Israel, en posibilidad de nacer de nuevo, en edificar nuestra vida sobre roca firme, sobre Cristo, con el Evangelio de hoy. Quizás podríamos experimentar que aquello a lo que poco a poco habíamos entregado nuestro corazón, es decir, a lo que acabo de decir anteriormente, a los ídolos de esta sociedad, el dinero, la salud, la familia, el trabajo, el prestigio, en lo que se había apoyado nuestra vida hasta hoy y nos habían hecho sentir importantes, seguros, dueños de la vida. Yo soy que decido el bien y el mal, no la iglesia. Yo decido porque soy adulto. En realidad nos habían cegado todos estos ídolos, apartándonos de aquel que nos había dado todo y que es el único Señor que puede darnos la felicidad, la vida plena. Meditemos entonces hoy en esos momentos difíciles que vivimos y que Dios siempre nos acompaña, porque Dios no está en cuarentena, nunca se divorcia de nosotros. Que su presencia amorosa nos permita hacer de esos hechos horribles, que no podemos decir que no lo son, y dolorosos, un camino pascual, es decir, pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así comienza el Evangelio de este día, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29. Un mensaje bien claro. La plenitud de vida que Dios nos ofrece exige de nosotros cumplir la voluntad del Padre. Por eso me parece importante que profundicemos un poquito en este aspecto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿En qué consiste cumplir su voluntad, no la tuya? En primer lugar, me gustaría que meditáramos en el hecho de que cada uno de nosotros, es decir, la creación entera, existimos como fruto del querer de Dios. Dice el Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. En este sentido,
El primer acto de la voluntad de Dios sobre ti y sobre mí es crearnos y entregarnos su espíritu de vida. Este espíritu es el que nos hace vivir y existir y nos introduce en la comunión con el Padre y el Hijo a la que estamos llamados. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios no es algo casual en el ser humano, una cosa puntual. Yo hice la voluntad de Dios el año pasado. No, sino que es el motor que nos permite desarrollar nuestra vida en Dios o la vida de Dios en nosotros. Y esto sucede cuando abrimos nuestra vida a la palabra y dejamos que nos transforme. ¿Cómo abres tú la vida a la palabra? ¿Qué hechos concretos haces para que la palabra anide en ti? Cuando dejamos que la palabra entre en nosotros, entonces aprendemos a confiar más allá de los miedos y de las incertidumbres. ¿Por qué? Porque descubrimos que el amor con mayúscula es más fuerte que la muerte y que nada ni nadie nos podrá separar de él. Dejémosle un espacio en este día a esa palabra para que nos habite por dentro, alimente nuestra confianza y nos impulse, nos catapulte a amar. Y recuerden una cosa también, que no basta con hacer el bien a los demás. Hay que entregarle nuestro corazón al Señor para que lo transforme y lo haga suyo. Y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Valmiro, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación y El Salvador en Caracas. Recemos los unos por los otros.